Ecuaciones diferenciales en cómo resolver un crimen, presentado por Valeria Marián Santos Pérez, José Miguel Aguario Díaz, Alejandro Morellano Álvarez, para la materia de Matemáticas para Ingeniería 2. ¿Qué ocurrió? La policía descubrió el cuerpo de un señor en la habitación de un hotel. Para resolver el crimen, es decisivo determinar cuándo se cometió el homicidio. El forense llegó al mediodía y de inmediato observó que la temperatura del cuerpo era de 30 grados centígrados. Esperó una hora y observó que la temperatura del cuerpo había disminuido a 29 grados. Asimismo, observó que la temperatura de la habitación era constante a 27 grados centígrados. Sabiendo que la temperatura de la víctima era normal en el momento de su fallecimiento, es decir, 37 grados centígrados, tenemos que determinar la hora en la que se cometió el crimen. Pero, ¿qué necesitamos para esto? Primero que nada, necesitamos conocer la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton asegura que la tasa de cambio en el tiempo de la temperatura de un cuerpo resulta directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura medida en el entorno y en el cuerpo. ¿Esto qué significa? Pues la variación o el cambio que sufre la temperatura de un cuerpo en un determinado medio es proporcional a la diferencia que hay entre la temperatura del ambiente en el que está y la temperatura del objeto mismo. Un claro ejemplo de este fenómeno es cuando horneamos galletas. Al momento de que las sacamos del horno, estas están calientitas. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, seguirán enfriando y no pararán de hacerlo hasta que igualen la temperatura del ambiente en el que estén. Entonces, resumidamente se dice que la variación o lo que conocemos como la derivada de la temperatura en función del tiempo es proporcional a la temperatura del objeto menos la temperatura del ambiente. Aunque nos hace falta considerar que cada caso específico tendrá condiciones diferentes y el enfriamiento del objeto no irá siempre igual, por lo que tenemos que tomar en cuenta a la constante de proporcionalidad expresada aquí como K. Ahora el siguiente paso, que ya es aplicar esta ley para determinar la hora del crimen. Recordamos que la derivada de la temperatura, aquí expresada como T mayúscula, en función del tiempo, aquí expresada como T minúscula, es igual a nuestra constante de proporcionalidad para la diferencia de la temperatura del objeto y la temperatura del ambiente, aquí expresada como A mayúscula. Ahora bien, podemos darnos cuenta de que estamos tratando con una ecuación diferencial, por lo que toca identificar las variables con las que estamos tratando primero. Notamos que nuestra variable dependiente es la temperatura, pues esta es la que se ve afectada por la pérdida de calor gracias a nuestra variable independiente, que es precisamente el tiempo. También es importante notar que estamos lidiando con una constante, la cual es la temperatura del ambiente, que en este caso no cambia e incluso es planteada al principio. La temperatura de la habitación del hotel donde fue encontrado el cadáver es de 27 grados. Una vez determinado esto, identificamos que nuestra ecuación diferencial puede ser resuelta a través de el método de variables separables. Empecemos. Sabemos que este método, como su nombre lo indica, consiste en separar mi variable dependiente de mi variable independiente para poder despejarla y descubrir su valor. Anteriormente, mencionamos que la temperatura es nuestra variable dependiente y el tiempo es nuestra variable independiente. Entonces, pasamos el dt del otro lado de la ecuación realizando la operación contraria de la división, multiplicando. Ahora, notemos que hay otra T mayúscula del lado derecho multiplicando nuestra constante de proporcionalidad y ahora a dt. A esta se le está restando la temperatura del ambiente, así que pasamos toda la resta del lado izquierdo, pero ahora dividiendo. Ya hemos separado nuestras variables. Ahora toca integrar para despejar nuestra temperatura, para lo que expresaremos nuestra ecuación de la siguiente forma. No olvidemos integrar ambos lados de la ecuación. Empecemos con el lado izquierdo. Notemos que se trata del caso del integral de 1 sobre u, y sabemos que ya hay una fórmula para esto. Nuestra u es igual a nuestra temperatura menos 27, cuya derivada, con base en la misma temperatura, es 1. Entonces, sabemos que está completa la integral y procedemos con la fórmula. El resultado es logaritmo natural de la temperatura menos 27, sin olvidar sumarle nuestra constante de integración c. Y continuamos con la integral del lado derecho, la cual se realiza con base en el tiempo, pero solo tenemos una constante y sabemos que la integral de una constante es dicha constante por la variable con la que estamos integrando. En este caso, nuestra constante de proporcionalidad k
por el tiempo más nuestra constante de integración. Con todo esto, nuestra ecuación diferencial queda así. Después, juntamos nuestras constantes de integración y para continuar con el despeje de la temperatura, eliminamos el logaritmo natural que por el momento nos estorba con su operación inversa, una función exponencial, sin olvidar que lo que hace del lado izquierdo también se hace del lado derecho, lo cual hace que nuestra ecuación quede así, y si hacemos uso de las reglas de los exponentes, podemos expresar nuestra función exponencial del lado derecho de la siguiente forma. Y nuestra segunda función exponencial puede verse como nuestra constante de integración. Bien, finalmente pasamos el 27 del otro lado sumando, y tenemos la solución general de nuestro problema. Ahora toca encontrar la solución particular. Tomamos en cuenta las condiciones iniciales que se nos mencionaron al principio, considerando al mediodía como si el tiempo fuese igual a 0, la hora en la que llegó el forense a la escena del crimen. Entonces, cuando era mediodía, es decir, cuando el tiempo es igual a 0, la temperatura es igual a 30 grados centígrados. Y cuando era la 1 de la tarde, una hora después del mediodía, o sea 0 más 1, la temperatura era igual a 29 grados centígrados. Ahora obtenemos el valor de nuestras constantes despejando y empezamos con la de integración. Recordamos que cuando tiempo es igual a 0, temperatura es igual a 30. Entonces reemplazamos los datos en nuestra solución general de la siguiente forma. Dado que todo número elevado a la potencia 0 da 1, C se queda tal cual está y se le suma 27. Si seguimos efectuando el despeje de manera normal, sabemos que hay que pasar el 27 del lado contrario, pero ahora restando, lo que deja a nuestra constante de integración como 3. Ahora encontraremos el valor de nuestra constante de proporcionalidad. Recordamos que cuando tiempo es igual a 1, temperatura es igual a 29, entonces repetimos el procedimiento anterior. En este caso, K se queda como 1, pasamos el 27 que se encuentra sumando a 3 a la K, del lado contrario restando, efectuamos dicha resta y queda 3e a la K igual a 2. Si queremos deshacernos del 3 que se encuentra multiplicando e a la K, lo pasamos del otro lado dividiendo, y para deshacernos de la función exponencial, haremos uso del logaritmo natural, que es su operación contraria. Si sacamos logaritmo natural de toda la ecuación, esto nos queda como K es igual al logaritmo natural de 2/3, o bien aproximadamente menos 0.4055. Sabiendo el valor de nuestras constantes, hemos encontrado la solución particular de nuestro problema. Ahora averigüemos la hora de muerte de la víctima. Sabemos que la temperatura de la víctima antes del incidente era normal, o sea, hace 37 grados centígrados. Entonces, utilizamos nuestra solución particular para encontrar el valor del tiempo en el momento del incidente. Para esto, sustituimos los valores que ya conocemos y despejamos. Pasamos el 27 que se encuentra sumando del lado derecho del lado izquierdo, pero restando, lo cual queda como 10. Y pasamos el 3 que se encuentra multiplicando a nuestra función exponencial, del lado contrario dividiendo, quedando como 10/3, son iguales a nuestra función exponencial o e a la menos 0,4055 por tiempo. Le sacamos logaritmo natural a todo para deshacernos de la función exponencial, lo cual hace que esto quede como logaritmo natural de 10/3 igual a menos 0,4055t. Para despejar t, pasaremos el menos 0,4055 del lado contrario dividiendo. Y esto, que es logaritmo natural de 10/3 sobre menos 0,4055, nos da aproximadamente menos 3. Lo que se traduce como que la víctima murió 3 horas antes del mediodía, esto es, a las 9 horas. Ahora es trabajo de los investigadores revisar qué ocurrió a las exactas 9 horas en las cámaras de seguridad. Nosotros ya fuimos de mucha ayuda. Podemos concluir que a través de este ejemplo demostramos una de las muchas aplicaciones que tienen las EDE en el mundo real y lo importantes que son la resolución de estas ecuaciones. Con la ayuda de las condiciones iniciales que nos proporcionó el forense, nos permitió determinar el momento exacto en el que falleció una víctima. Pero este enfoque
matemático no solo nos brindó respuestas precisas, sino que también nos permitió demostrar cómo estas herramientas teóricas pueden ser fundamentales para resolver problemas y tomar decisiones críticas. Existen demasiadas aplicaciones de este tema en muchos campos diferentes, pero en nuestra idea en subrayar la versatilidad de las ecuaciones diferenciales en las diferentes disciplinas y resaltar lo esencial de su papel en diferentes situaciones, hasta en escenarios tan delicados como lo es una investigación criminal.